Amigos de la patria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tal como lo habíamos anunciado mediante nuestras redes sociales, tenemos la presencia del candidato a la presidencia por la Alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, quien está en la capital del folclore de Bolivia. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido al matutino La Patria, el subdecano de la prensa nacional. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos en Oruro y a toda la gente que sigue a La Patria a través de las redes sociales. Un gusto estar acá en Oruro, siempre con toda la distancia, los cuidados, las 3 M's, ¿no? El metro y medio, las mascarillas, lavarse las manos, cuídense todos mucho. Un gusto estar aquí en La Patria como siempre. Bien, es un gusto tenerlo porque hoy vamos a hablar de temas que son inherentes a nuestro país, temas de la campaña electoral, una campaña sui generis por el tema de la pandemia, y también queremos conocer sus propuestas, ¿no? ¿Qué nos ofrece Libre 21 para estas próximas elecciones generales? Estamos a un mes y días de estas elecciones y sin duda alguna para ustedes como candidatos, pues esta campaña se hace cuesta arriba, primero por el tiempo, dos por las restricciones también que existen a consecuencia de la pandemia, y por supuesto tendrán que enamorar al electorado de alguna manera y revertir quizás algunos conceptos negativos que hay en contra de algunas alianzas o agrupaciones políticas. Vayamos por lo primero. ¿Cómo encuentra antes de este proceso electoral Bolivia? ¿Cómo está Bolivia desde su diagnóstico? Bolivia está enfrentando una coyuntura que nunca antes se ha enfrentado, porque sí, otros países enfrentan la pandemia, pero nosotros simultáneamente tenemos que enfrentar la pandemia devastadora en lo sanitario, la crisis económica aguda, producto del desfalco de 14 años del MAS, que se farrió el gas, quemó las reservas del Banco Central, y la dificultad política de dejar atrás un gobierno autoritario, abusivo de 14 años. Ningún otro país en América Latina está enfrentando este triple desafío, y ahora estamos en una campaña que es única, como tú decías al principio, nunca ha sucedido esto. Una campaña tan breve, tan compleja, tan restrictiva. A mí me encanta salir, caminar, abrazar, dar 2 besos en Oruro, 2 besos en Sucre, uno solo en Santa Cruz, abrazar, sacar fotos, pero ahora hay que tener el cuidado, la distancia. Entonces la campaña es extremadamente breve, bajo enormes restricciones, pero al mismo tiempo muy, muy importante, porque vamos a decidir qué rumbo tomamos para el país y dónde llevamos a la patria, no al matutino tuyo, sino a la patria Bolivia, el 2025. ¿Cuál será la Bolivia que digamos el 6 de agosto del 2025 que le abre las puertas al tercer siglo de vida republicana? Nuestra propuesta es una muy clara capacidad económica para salvar al país de la enorme crisis que está enfrentándose. 2, firmeza democrática para que nunca más vuelva a campear y reinar el autoritarismo, el abuso y la tiranía, y hacerlo en unidad nacional, aymaras, quechuas, mestizos, todos juntos, no importa las alturas, las culturas, las razas, la vestimenta, las generaciones, las regiones, todos unidos, y que nunca más de forma manipulada y maniquea nos empiecen a dividir por en qué altura vives, a 4.000 metros o a 300, o cuál es el color de tu piel, o cuál es tu lengua materna original, castellano, guaraní, quechua, aymara. Es una manipulación que sometió al país a divisiones artificialmente impuestas. Se requiere unidad en lo nacional, capacidad en lo económico y firmeza en lo democrático. Mucha gente está convencida de que económicamente hemos estado bien durante 14 años, pero ese bien, entre comillas, no se refleja en las calles porque aún hay pobreza, aún hay desempleo. ¿Cómo se puede revertir ese tema social, económico? Bueno, el gobierno estuvo bien, la gente no tanto. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El movimiento al socialismo y Evo Morales, lo que duele es la oportunidad perdida. Trabajamos durante años como país para colocar a Bolivia como el corazón gasífero de Sudamérica. La gente lo olvida, hay mucha gente joven que quizá ni había nacido, cuando se abrió el mercado más grande, Brasil, al gas boliviano. Se generaron las condiciones para construir un gasoducto. Trabajamos muy duro, no yo solamente, mucha gente. Herbert Müller hizo el contrato con Brasil y construimos el gasoducto. Se inauguró el 99 al Brasil, llevando gas hacia el mercado de Sao Paulo, que es una ciudad que es el doble del tamaño de la de Bolivia y una economía que es lo más potente en Sudamérica. Reactivamos el mercado argentino, construimos los gasoductos, hicimos la ley del IDH. ¿Cuál fue la diferencia?
El 99, cuando abrimos el gasoducto, vendíamos 6 millones de metros cúbicos a $1 el millón de BTUs. Por el contrato, por los precios internacionales, Evo Morales llegó a vender 53, 54 millones de metros cúbicos, no 6, a casi $10 el millón de BTUs, no $1. ¿Y qué pasó con los 50.000 millones de dólares que ingresan al país? Costos recuperables para las petroleras extranjeras, pagándole sueldo, viaje, viático, 10.500 millones de dólares. 7.000 millones de dólares que Luis Arce, a través del Banco Central y de la financiera productiva, FinPro, entrega para hacer fábricas de papel, de miel, de equipos de computadoras, de satélites que ni se ven ni se sienten, de estadios, de palacios, de jets, de helicópteros. Corrupción galopante, gasto corriente que se multiplica por 5, el MAS se farreó el gas. Decías que la economía estuvo bien por esta coyuntura de la herencia gasífera que le dejamos y los precios altos, y tú sabes que también en minería. Yo recuerdo que el estaño estaba debajo de $2 cuando yo estaba en gobierno y sufríamos, y pagamos los sueldos de cooperativas mineras y las salvamos en Oruro y Potosí. Llegó a estar en 13, 14 dólares. ¿Qué pasó con todo eso? Un despilfarro gigantesco. Y cuando empiezan a bajar los precios, empiezan a disminuir los volúmenes de venta, ¿cómo sostiene Evo Morales el ritmo de gasto del Estado, dispendioso y demás? ¿Cómo lo sostiene? Quemando las reservas del Banco Central. Quemó las reservas de gas, después quemó casi 2.000 millones de dólares al año de reservas del Banco Central, nos dejó un déficit dual insostenible. Por eso en enero planteamos que lo primero que había que hacer para proyectar el futuro, y enseguida podemos ampliar sobre eso, es garantizar la estabilidad económica, preservar los empleos, salvar los talleres, las carpinterías, las peluquerías, inyectando 8.000 millones de dólares de recursos para reponer las divisas que Luis Arce y el MAS se farrearon y garantizar que podamos proyectar la Bolivia del tercer siglo de vida republicana. Esa fue la realidad. Y nadie discutió esto. Tristemente, en la campaña del año pasado nadie les dijo esto, nadie nos dijo esto. Yo sí lo decía, no estaba en la campaña, y por eso entré en esto, porque sé que se viene la crisis económica más dura, desde la de principios de siglo, 2001-2002. ¿Recuerdas? Argentina cayó, Brasil cayó, no podías sacar tus depósitos del banco, la hiperinflación se comía los sueldos, las jubilaciones, y en Bolivia respondimos a la crisis, seguimos creciendo, hicimos la integración energética, condonamos deuda, la destinamos a la pobreza, salvamos a Bolivia de la crisis económica. Una vez, cuando los vecinos cayeron, lo vamos a volver a hacer, porque le vamos a decir a la gente la verdad, lo correcto, lo necesario, y no lo popular o demagógico. Y justamente a eso quería llegar, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esta reactivación económica y cómo se puede enfrentar la economía sin que la pandemia, digamos, haga mella en la economía boliviana? La pandemia ya ha hecho mella, está haciendo mella, es inevitable. Vivir en cuarentena, estar cerrados, pregúntale a los hoteles, a los restaurantes, a los hostales, a las cafeterías, pregúntale al que maneja un minibús que no tiene pasajeros, a la señora que vende comida en un lugar que no tiene comensales, a la peluquera que no tiene clientes porque todos estaban encerrados en cuarentena, al carpintero, al plomero, al gremialista que no tiene trabajo. El golpe ha llegado, pero el golpe iba a venir porque el MAS se farreó el gas y quemó las reservas. Era insostenible la ruta en la que estábamos. Y te confieso que cuando en enero, febrero, parece hace un siglo, antes del coronavirus, recorrías las universidades y decías, hay que reponer los dólares que el MAS se llevó para garantizar la estabilidad económica, para inyectar recursos, a preservar empleos, salvar empresas, por 8.000 millones de dólares. La gente, no te hablo de una señora caminando en la calle preocupada de su quehacer, te hablo de las directivas de gremios industriales, comerciales, bancarios, en universidades. Me miraban con una cara de, ¿por qué planteas tú una solución a un problema que no existe? Ahora ya todo el mundo entiende que hay una recesión enorme. Ahora todo el mundo ha empezado a plagiar y replicar esta propuesta. Pero nosotros tuvimos la previsión y la claridad de avisarle al país que se requería esto. Y fíjate, ¿qué hicimos el 2001-2002? Salvar empresas inyectando liquidez a través del sistema financiero, del mecanismo de préstamos rural, del microcrédito. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene ventas reciba inyecciones de capital de trabajo a tasas bajas, a plazos largos, equivalentes a por lo menos 2 años de ventas para los sectores más golpeados.
restaurantes, hoteles, transporte, aerolíneas, quizás farmacéuticas están bien, quizás agricultura estén bien, pero hay sectores, los sectores que requieren en su modelo empresarial, en su modelo de actividad económica, de trabajo, aglomerar gente y viajeros, por definición, tú lo sabes, están duramente golpeados. Los hoteles están vacíos, los restaurantes vacíos, las aerolíneas sin clientela. ¿Cuándo es la última vez que has ido a un partido de fútbol o al cine? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que inyectar esos recursos. Y ahora todo el mundo lo entiende. Ahora, yo hubiera querido que en este gobierno de transición, no los 8.000 millones, pero por lo menos 1.000 millones que inyecten para darle un balón de oxígeno. Yo tengo la vacuna, pero hubiera querido que por lo menos un poco de oxígeno. Pero tú ves la pugna entre Congreso y Ejecutivo, que ninguno va a ganar. Va a ganar el coronavirus, va a perder la economía y va a ser derrotada la salud del pueblo boliviano. Pero nosotros sí tenemos esa propuesta clara para garantizar la estabilidad, preservar los empleos, salvar. ¿Qué hace una Bolivia sin hoteles, sin restaurantes, sin centros comerciales, sin cines? ¿Cómo relanzamos y reproyectamos si no salvamos? Hay que salvarlos, y eso es con créditos, con garantía del Estado de largo plazo, de tasa baja, para asegurar que se preserven los empleos y no tengamos una crisis galopante. Y sobre esa base, proyectar lo que hemos planteado en enero. Bolivia, corazón integrador de Sudamérica, con las arterias de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril bioceánico boliviano, no del testaferro de Maduro, este venezolano que maneja nuestro ferrocarril, los hubs de aeropuertos, las líneas eléctricas, la fibra óptica, no solamente los gasoductos, verde, sostenible, para que no se derritan los glaciares y no quedarnos sin agua, digitalizado, no analógico, manufacturando aquí las baterías de litio. Ahí está, tú tienes batería de litio en tu celular, yo la tengo aquí en mi chapi reloj, en el lector de libros, la iPad que tengo aquí en el vehículo que vengo leyendo, la computadora portátil, los vehículos, hay autos así que andan a batería que los enchufas y recargas, las motonetas, todo ese mundo viene. Y si el gas permitió transformar la economía de Bolivia, a pesar de que Evo Morales se lo farreó y lo despilfarró, el litio es mucho más. Somos una micropotencia regional gasífera. Podemos ser una macropotencia global de manufactura de baterías de litio, si con ingenieros, no con cocaleros, traemos acá la inversión para generar acá las decenas y centenares de miles de empleo en toda la parte del occidente, en el Alto, en Oruro, en Potosí, industrialización y digitalización, manufacturando aquí las baterías de litio. Yo no quiero que el litio se vaya a Corea, se vaya a China y nos devuelvan la batería, dice, hecho en Shenzhen, hecho en Seúl, hecho en Chongqing. No, quiero que diga, hecha con litio boliviano y manufacturada en Bolivia, en los celulares, en toda la economía digital. Y si algo positivo queda de este dañino coronavirus, es que ya todo el mundo está digitalizado. Fíjate que esta debe ser, tengo una entrevista presencial como esta, si tengo 15 digitales, tú sabes, en la casa, en el Zoom. Yo usaba Zoom, yo usaba Cisco Webex, de repente tú también. Ahora todo el mundo, hasta mi mamá para hablar con sus nietas, tiene que hacer el Zoom. Nos hemos hiperdigitalizado como consecuencia del coronavirus. Aquellos aquí como Bolivia, si tenemos el litio, si formamos a los jóvenes, si exportamos programación, como estamos haciendo en Cochabamba, el litio, el gas son importantes. Lo más importante es la educación digital para tener cabeza, para que sepan programar en JavaScript, en C++, y que podamos vender y exportar servicios de programación, cabeza, que es lo que nunca se pierde, lo que nunca se acaba. Ese es el desafío, esa es nuestra propuesta. Y primero, estabilidad, después la Bolivia, corazón verde digital, con la manufactura de baterías de litio y con la propiedad de las empresas estatales en manos del pueblo boliviano, no retóricamente, no discursivamente, real y efectivamente. ¿Cómo? Las acciones de Entel, de ENDE. Bolivia va a ser el corazón de telecomunicaciones, Entel. Eléctrico, ENDE. Gas, yacimientos. El litio, muy bien. El Mutum, desarrollar. ¿Quién va a ser el dueño de eso? Hacemos un fondo mutuo y se reparte el título valor a cada boliviano, ciudadano y boliviana mayor de 18 años. Valor estimado, 10.000 bolivianos, te genera dividendo, eres agente económico, tienes propiedad bursátil, eres sujeto de crédito, es tuya, es intransferible inicialmente, pero puedes prestarte dinero y recibir dividendos y entiendes lo que es ser dueño de verdad y fiscalizas las empresas porque son del pueblo de verdad. Esa es la base de la propuesta económica y somos el único proyecto que le ha avisado a Bolivia esto y nadie más, ningún otro candidato te puede decir que ha lidiado con una crisis económica. Yo sí.
He estado 8 años en servicio público, no 30, 8 años. De viceministro y ministro. Argentina nos dejó de comprar gas. Con don Enrique García tuvimos que lidiar con la crisis económica. Cuando yo era jovencito, aprendí. Vicepresidente, presidente, la media década perdida, 98-2003. Salvamos al país. Viene una crisis tan dura como esa, el único que te puede decir que salvó a Bolivia de crisis difíciles es quien está sentado acá. Otros te la pueden explicar, te la pueden describir, pero no pueden dar respuesta, nosotros sí. Hay un detalle, todo aquello va a ser posible, pero ¿qué me dice de los inversionistas? Necesariamente tendría que haber inversionistas para poder también tener su sostén económico y que ayude. Pero claro que sí, hay que abrir, y lo que hemos dicho claramente, sobre este marco, en lo interno, hay que reformar todo el marco legislativo, comercial, tributario, laboral, adecuarlo. Las leyes laborales sí aplican para el sector minero, pero para la economía digital, ¿cómo la vas a usar? La economía digital funciona de otra manera, la gente joven lo sabe. Aquel que hace pedidos por celular, no puedes aplicar los criterios laborales como si fueran una mina o una industria. Hay que permitir la apertura para que la economía naranja, hoteles, gastronomía, parques, atracción de turistas y la economía digital puedan ser tomadas en cuenta. La gente joven lo sabe muy bien, para eso hay que hacer la reforma de los marcos internos. Y lo segundo que decías, Evo Morales, habiendo 2 válvulas recibía recursos, no tenía que preocuparse de la inversión, ya la trajimos nosotros. Yo traje la inversión para el gasoducto. Yo hice el gasoducto Yacuiba-Río Grande, que está enterrado. En 8 meses costó $400 millones, con inversión que atrajimos. Evo Morales abría las válvulas y gastaba el dinero. No, ahora hay que garantizar que tengamos tratados de integración comercial y de protección de inversiones con todos y cada uno de los países democráticos del mundo. Me duele ver cómo Perú, Colombia, México, que es un gobierno supuestamente de izquierda y demás, tienen decenas de acuerdos de integración comercial. Imagínate nosotros querer exportar la quinoa, querer exportar el vino, querer exportar la soya. Y a diferencia de Perú, Colombia, no tenemos mar y tenemos que enfrentar aranceles porque no tenemos tratados de integración comercial. Imagínate reactivar la minería si no atraes la inversión. Fíjate que los grandes proyectos mineros, la inversión que vino a Bolivia en San Vicente, San Bartolomé, San Cristóbal, es la que yo traje. La última gran exploración de gas es la que yo traje para Akio Incahuasi. Y mira lo que es el mundo. Evo Morales celebró ese descubrimiento de Akio Incahuasi, de 3 trillones de pies cúbicos de gas. Y con lo mismo yo en Sucre enjuiciado, el único expresidente enjuiciado por haber hecho daño económico, 9 años de cárcel y sigo deambulando y me han vuelto a citar otra vez. Ese era el cinismo del movimiento al socialismo, que ahuyentaba la inversión y aquellos que la habíamos traído, nos perseguía y nos criminalizaba. Por eso, en un año hay que reintegrar a Bolivia al mundo. Hemos hablado reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y reinserción internacional, con una política agresiva de en un año integrarnos al mundo con acuerdos bilaterales comerciales y de protección de inversiones. Evo Morales los ahuyentaba y yo los voy a atraer. Hay algo que la gente tiene miedo y es esta palabra que se llama privatización. La gente piensa que nuevamente las empresas bolivianas van a ser privatizadas y por ende vamos a perder bastante económicamente. ¿Cómo hacerle entender a la gente que aquello no va a ser así? La propuesta nuestra es muy clara. Evo Morales las privatizó. Primero, veamos en hidrocarburos. ¿Nacionalizó? Mentira. Revise. La ley del 2007 sabe cuánto le han devuelto a las petroleras extranjeras que ya estaban acá por explotar campos existentes, no para explorar y descubrir nuevos, para ordeñar las vacas de gas que ya estaban ahí. 10.500 millones de dólares. Evo Morales y Luis Arce en 14 años, además de 8.000 millones de dólares de utilidades, le han dado a las petroleras extranjeras, las malhadadas, las malditas. Les ha ido mejor que nunca. Los sueldos, viajes, viáticos, cirugías cosméticas de las familiares de los ejecutivos de las petroleras extranjeras, todo ha sido pagado por nosotros. 10.500 millones de dólares. Pregunta a un industrial orureño, a un empresario acá, a un hotelero, a un minero. ¿A ustedes el Estado les ha pagado su planilla? ¿Les ha pagado su alquiler, su luz, su lugar? No. Entonces, primero, despejemos la mitología. No ha habido tal nacionalización. Segundo, con la corrupción han privatizado el manejo, haciendo proyectos fantasmas de Entel. Se agarraban el dinero comprando perforadoras a varias veces el precio. Corrupción que sigue ahora con adjudicación. El caso Cutler, ¿recuerdas? Bullado caso Cutler. El juez que quiso darle la senaturía a Evo Morales el otro día, René Delgado. Nadie se acordaba de él, yo sí.
¿Por qué? Porque a mí me sentenció por difamación hace 10 años, cuando denuncié la corrupción de yacimientos, el caso Cutler. Sobran los ejemplos de la corrupción. ¿Cómo garantizas que no exista esa corrupción? ¿Cómo garantizas que de verdad las empresas sean del pueblo? Justamente con la propuesta nuestra, propiedad popular. Las acciones de las empresas van a ser del pueblo boliviano. Tú eres mayor de 18 años, tienes una cuota aparte. ¿Qué se va a llamar? El instrumento. Es técnico el nombre, pero mira qué bien encaja. Propiedad intransferible individual de título accionario. Propiedad intransferible individual, título accionario. Pitita. Para recordar el instrumento que usamos para expulsar al tirano. Tú serás dueño de eso, el valor, 18 años. Tienes ese instrumento, tu pitita, es un papel, está en tu celular, vale 10.000 bolivianos. Te genera dividendos. Las empresas bien manejadas y son tuyas. Entonces cuando leas que un masista está robando no sé cuánto en las perforadoras o que en este gobierno han adjudicado combustible o comida sin licitación a 3 veces el precio, vas a ir a pedir cuentas porque es tuya la empresa, de cada ciudadano boliviano va a ser la empresa. Con el título que es tuyo, intransferible, embargable, hereditable, todos seremos propietarios. Es un cambio radical a lo que se estaba viviendo. Y esa es la garantía, que nunca más tengas que discutir lamentada falsa nacionalización, que fue falsa la del MAS, o la privatización, porque va a ser del pueblo boliviano. Y finalmente, el ferrocarril, fíjate qué raro. Este gobierno hablaba de nacionalizar todo y no tocó el ferrocarril. Y nosotros somos dueños de la mitad del ferrocarril. ¿Quién maneja la otra mitad? ¿A quién se la entregaron? A un testaferro venezolano de Maduro, que vino a comprarse, tú sabes bien, canales de televisión acá, periódicos, y se compró el ferrocarril. Si yo quiero hacer de Bolivia el corazón integrador, tiene que haber ferrocarril bioceánico. ¿Tú crees que un venezolano, aprovechador, testaferro de Maduro, alguna vez va a ser el ferrocarril bioceánico? Ahí lo tiene, lo está usando para ganar plata y mandársela a su país. El ferrocarril va a ser boliviano, es nuestro, no va a ser de un testaferro de Maduro venezolano. Estamos hablando de una nacionalización del Estamos hablando de recuperar la propiedad, la mitad es nuestra. El otro señor le han dado la mitad, muy bien. Entonces, ¿por qué? En Entel, en Ende hemos tomado acciones y no en el ferrocarril. Estamos hablando de que el ferrocarril sea boliviano y después con ferrocarril boliviano, nuestro, nacional, asociarnos con chinos y brasileños. Miren el mapa. Para el 2025, Brasil, que está al ladito nuestro, va a ser la 7ª u 8ª economía del mundo. China, que está al otro lado del Pacífico, va a ser la 1ª economía del mundo. ¿Quién está llamado a ser la bisagra que interconecte? Nosotros. Hay que hacer el hub de aeropuertos de Viru, hay que hacer el ferrocarril bioceánico. Tenemos que nosotros preocuparnos de nuestro desarrollo. Yo jamás voy a dejar en manos de un testaferro madurista el ferrocarril, que nunca lo va a hacer bioceánico. ¿Han hecho un estudio de cuánto podría costar la reactivación del ferrocarril? No, el ferrocarril bioceánico, la inversión es gigantesca, pero por eso hay que asociarse con BNDES de China. Estás hablando del orden de 2.000 millones de dólares, es un monto significativo. Y por eso mismo lo tiene que hacer Bolivia asociándose con China y con Brasil para hacer el cordón umbilical. El señor el que ha venido de Venezuela, ¿qué va a hacer eso? Nunca va a hacer eso. Y eso es, fíjate el doble discurso. Vamos a nacionalizar y sin embargo sacan a todos, pero dejan al señor de Venezuela en el caso del ferrocarril. El Estado boliviano, impulsando esto, lo va a hacer. ¿Y quién va a ser el propietario? El pueblo boliviano, todos los mayores de 18 años. Estamos en esta entrevista con el candidato de Libre 21 a través de la página web del matutino La Patria. Estamos conociendo sus propuestas. Hemos hablado la parte económica, hemos hecho un diagnóstico del país, pero ¿qué otros pilares tiene el Libre 21? Muy bien, lo que hemos hecho son los 4 que te mencionaba. Hemos abundado sobre el tema de la reconstrucción económica, estabilidad con Bolivia Corazón Verde Digital, con las baterías de litio, con la propiedad en manos de todos los bolivianos. Segundo, bienestar social. Hemos dicho que hay que hacer el seguro universal de salud en 5 años. Yo creo que ahora se lo puede hacer en 3, porque tú comprenderás que después de esta pandemia hay enorme disponibilidad de cooperación y ayuda. ¿Qué se requiere? Tener 17.000 a 20.000 camas adicionales en el Sistema Nacional de Salud, tener hospitales de segundo nivel en todas las poblaciones de 30.000 habitantes, de tercer nivel en todas las de 100.000 habitantes, los institutos especializados por departamento para temas oncológicos, cardiovasculares, especializados y sobre todo, que quizás hoy día no se entienda bien por el coronavirus. El coronavirus es devastador,
te hace goma los pulmones, te deja la garganta cerrada, te hierve la cabeza, requieres terapia intensiva si vas al hospital. Pero nos olvidamos que antes del coronavirus y después, cuando pase, el 80% de las dolencias, afecciones y problemas médicos los puedes atender en centros básicos de atención de salud. Vamos a desarrollar el Seguro Universal de Salud entre privado, público, seguridad social, con todo esto que te decía de las camas, tercer nivel, segundo nivel, más el cuarto especializado, y redes, centros básicos de atención de salud, donde atiendes 80% de las dolencias. ¿Qué hizo Evo Morales? Gastó decenas de millones de dólares pagando a los cubanos para que vengan a hacer esa parte. Y al principio venían médicos, después eran agentes de inteligencia. Yo tenía 14 que me perseguían en motos, que me seguían, que me veían. Era ridículo. Hay que hacer los centros básicos de atención de salud. En la otra parte, en educación, en la parte social, es la hora de hacer. Cuando yo dije corazón verde digital, y que hay que crear los ecosistemas entre universidades, sistema educativo, gobierno, sector privado, para tener todo el gobierno digitalizado. Estonia, yo estaba en Estonia. Mi gran amigo es el que transformó Estonia, Thomas Ilves, va a venir aquí a ayudarnos. En Estonia no hay un papel. No hay bueno, ese sí, pero no hay, ¿me entiendes? Registros, trámites, empresas, certificados, bachilleres, todo está digitalizado en tu celular. Hace maravillas para evitar la corrupción. ¿Dónde viene la corrupción? Cuando llegas a una oficina pública y ahí están los comprobantes. Y en lugar de pagarlos en el orden que llegan, tú dices, ¿cuál es la coimita? Te dicen, ¿no es cierto? El diezmo. El diezmo. No, digital. El que primero entra, primero sale. Aplicar la ley SAFCO, gobierno digital. Y para eso hay que transformar el sistema educativo. Mira el drama que ha significado el clausurar el año escolar. Yo trabajé muy duro con Amalia Naya, que en paz descanse, Titos de Vila, y logramos algo milagroso. La gente se olvida. Antes, ¿sabes cuál es el promedio de número de días de clase al año en primaria y secundaria? 170 días. Tenía que ser 200. ¿Por qué? Por huelgas, por paros y demás. Algo tan sencillo como garantizar 200 días de clase por los niños y adolescentes, presencial y física, hicimos hace 22, 21 años. Y nunca se ha perdido eso. Y con educación bilingüe, condonamos 5.500 millones de dólares de deuda externa, se quedó acá, 10.000 maestros bilingües, 2.000 ítems en salud, canalizar a los municipios, dando 6, 7 veces más por habitante a los municipios pobres que a los municipios capitalinos. Transformamos eso. ¿Cuál es mi dolor ahora? Que habiendo logrado 100% de cobertura en primaria y secundaria para los niños y adolescentes, con 200 días de clase, con educación bilingüe, nos llega el coronavirus. Y no tenemos puro anuncio del satélite que ni se ve ni se siente. Y ahora no podemos dar esto que estamos haciendo tú y yo, comunicándonos digitalmente con la gente. Por eso pusimos en la propuesta Corazón Verde Digital. Y salió el señor Arce, que es un cobarde que escapó en diciembre del año pasado a México, el señor Luis Arce, escapó por su conciencia que lo perseguía por la corrupción, pero no solo cobarde y corrupto, sino copión. Salió a decir, vamos a hacer el sistema, el ecosistema digital, pero es así, hizo copiar, pegar de la propuesta que hicimos, hasta copión me salió. Bueno, esto es un tema de ingenieros, lo hemos planteado claramente. Vamos a hacer la digitalización de todos los servicios del gobierno, del ecosistema, exportar programación, como te decía, y que la educación esté disponible con acceso universal digital en la parte social. Lo económico, lo social, la reinserción internacional, te he mencionado, defender la democracia, abrir el país, integración económica, tratados de inversiones con los países vecinos y reparar la democracia. Pero hay un detalle, si bien se va a transformar el tema de educación, modernizando al tema digital, pero hay un fondo. ¿Cómo se transforma la educación desde la parte filosófica, desde la parte científica? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo se podría hacer? Transformando los contenidos, claro que sí. Digitalización no es ponerlo analógico por el celular, es transformando la forma de enseñar. Y no puedes tú seguir buscando enseñar lo que el profesor sabe, tienes que enseñar lo que el alumno necesita. Y tienes que adecuar a todos los catedráticos, a todos los profesores, a toda la gente que va a dar la educación. Hay que empezar educando o reeducando o transformando a los mismos educadores, porque es muy diferente, como tú sabes, explicar por la vía digital que por la vía escrita, como lo saben en la patria. Ustedes se han tenido que adecuar, ¿no es cierto? Si yo venía a la patria hasta hace unos años, alguien me esperaba con papel y lápiz y la grabadorita esa que daba vueltas y todo era con papel. Y ahora ustedes se han tenido que reinventar.
aquí estamos, transmitiendo por redes y demás. Lo mismo hay que hacer con la educación, transformar toda la malla curricular, adaptarla, y lo cual te permite hacer... Y ojo, esto no es un desafío para Bolivia, es para el mundo entero. Hay las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, hoy están haciendo educación virtual, allá también se están teniendo que transformar. Ahora, eso trae desafíos. ¿Por qué? Porque tú puedes, por la vía virtual, al mejor profesor de cálculo o de matemáticas, es hacer que llegue a mucha más gente. Entonces, ¿qué necesitas? Los mejores profesores dando la educación virtual y otros que los vas formando, que estén física y presencialmente al lado. Mira, yo estudié ingeniería. Jugaba más o menos fútbol hace mucho tiempo, ahora soy malo para jugar, ya estoy viejo. Pero jugaba suficientemente bien que en la universidad metí goles. Y un profesor de matemáticas, yo gané un concurso de matemáticas y me dijo, yo pensaba que eras futbolista. Claro, el futbolista no podía ser matemático. Y me dijo, pero había sido buen tipo, ven a trabajar. Yo era asistente de cátedra. Eso mismo hay que hacer en la educación. El catedrático enseñaba a los 150 alumnos 3 veces por semana. Después, en sesiones con grupos más pequeños, yo era asistente de cátedra. Hacíamos los ejercicios, hacíamos la práctica. Ese mismo vas a tener que hacer ahora. La educación virtual la pueden dar los mejores profesores por excelencia, pero asegurar que tengas a alguien al lado que te ayuda, que te oriente, que sea como la parte de asistencia, tanto en la educación primaria, secundaria, como en la formación técnica, como en universidades. Sí, el desafío es gigantesco, pero lo primero es lo primero. ¿Has visto ese edificio feo en La Paz, ahí debajo del Palacio de la Clase de Murillo? Sí, ahí va a estar Entel, al ladito de la presidencia, porque es lo más importante, garantizar acceso digital para todos los bolivianos. Y yo lo quiero al ladito. Y yo voy a estar al ladito. Dirás tú, revisa los libros de historia. Mucho abogado, mucho economista, gente de historia, un solo ingeniero. El que aquí te habla. Bueno, vamos a hacer esa transformación. Yo no ando ofreciendo cargos, pero tengo el equipo ese ya listo para empezar y arrancar, porque tienes que hacer la transformación académica de la malla curricular, que el equipo la está preparando, pero tienes que garantizar el acceso digital. Lo uno no viene sin lo otro. ¿De qué te sirve que los profesores se transformen a poder enseñar por la vía digital? Si llegas a una población rural, si te vas a COVID y no hay el acceso digital con puntos Wi-Fi de alta velocidad. Por eso Entel tiene que estar al lado de la presidencia, para hacer de Bolivia un gobierno digital. Ese va a ser el cambio. Si tú vas a la Plaza Murillo, ¿qué ves en el Congreso? ¿Qué puso Evo Morales? Un reloj analógico que va para atrás, como el MAS. Yo al lado, en ese edificio feo, grandote, ahí va a estar Entel. Y vamos a hacer una Bolivia digital y vamos a ir hacia adelante a toda velocidad. Hay temas que preocupan bastante a la ciudadanía y tal vez sería bueno que nos pueda responder algunas de esas preocupaciones. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el fondo de pensiones? Hay grupos movilizados en este momento en La Paz, en Oruro, y bueno, estos grupos se están ampliando a nivel nacional, quienes están pidiendo el 100% de la devolución de sus aportes. Y a veces es medio ingrato, ¿no? Uno trabaja toda la vida. ¿Para qué? Para que cuando se jubila recibe una mínima pensión que apenas le da para sobrevivir, y si uno quisiera tener un proyecto mayor de hacerse una casa o comprarse un vehículo o hacer un comercio, pues definitivamente esto no se da, porque lamentablemente el fondo de pensiones no remunera de la misma manera que el trabajador ha aportado. Entonces, ¿hay alguna propuesta en relación a esto? ¿Se puede transformar el sistema de pensiones? ¿Cómo? Muy bien, aquí hay por 2 o 3 componentes claves, pero tu pregunta es muy buena y tiene que ver con varios aspectos. Vayamos desmenuzando. Primero, ante la crisis por la coronavirus, hay gente que dice, quiero echar mano a cualquier recurso. Hay que separar. Si tú estabas en el sistema de pensiones, cotizaste 2, 3 años, perdiste el empleo y estás manejando un minibús, estás trabajando como plomero y no tienes posibilidad de volver a reinsertarte al sistema de AFPs, y tienes 50 años y le estás pasando difícil, ¿es duro? Sí, que se te devuelva los recursos. ¿Para qué vas a esperar hasta que tengas la edad cuando vas a recibir tigrices? Mejor es usarlo ahora para esa gente. Ahí no tengo problema, ni para nada, y respaldo eso. Pero ¿por qué, si la gente está hoy en el sistema y está trabajando en un ministerio, está trabajando en la gobernación, está trabajando en la alcaldía, vas a decirle, está recibiendo sueldo? Entonces, ¿por qué le vas a dar, además del sueldo, sacas el dinero y qué vas a lograr? Yo sé que la gente cuando tiene 30 años, y seguramente tú también, veo unas pocas canas, yo bastante menos pelo, creemos de que somos Superman y que nunca vas a llegar. Mira, yo era un jovencito ministro de Hacienda de 31 años y nunca pensé que iba a llegar a tener 60 años. Este año llegué. Está bien, todos vamos a tener algún día 65 años, 70 años, 75 años.
Imagínate lo doloroso que sería en un acto de populismo, si hoy día tienes sueldo, estás pasando la duro, pero estás sobreviviendo, tienes tu sueldo, estás percibiendo tu salario, decir, te voy a permitir sacar 25% de las AFPs y tienes acumulado 300.000 bolivianos, 25%, toma 75.000 bolivianos. ¡Qué felicidad! Voy a gastar eso. Y vas a sufrir cuando tengas 70 años, de que tu jubilación va a ser mucho menor. Y yo no quiero que alguien diga, el señor Quiroga, por ser populista y darme plata ese ratito para que vote por él, a los 30 años llegué a viejo, llegué a mayor, llegué a vieja y no tuve los recursos. Sería cruel, yo no quiero hacer, eso es demagogia barata. Lo otro que estabas tocando, la baja rentabilidad del sistema de pensiones. ¿A qué se debe? A que el señor Luis Arce, cuando se empezó a caer el 2015 el precio del gas, el volumen del gas, quemaba reservas y obligaba a las AFPs a comprar los bonos dentro y fuera de Bolivia que él emitía a tasa baja. Entonces, tú, cotizante, ¿qué le pides a la AFP? Deme la máxima rentabilidad para darme el máximo nivel de jubilación cuando yo esté retirado. ¿Y qué le decía Luis Arce? No, compra esos bonos del Tesoro baratito porque yo necesito plata para hacer más fábricas, para hacer más palacios, para hacer más jets. Eso fue lo que hicieron con las AFPs. Y no contento con eso, ¿qué hizo Luis Arce? Dijo, voy a ser una gestora pública. Y gastó un montón de nuestra plata, de los ahorros de pensiones, para ser una gestora pública. Y poquito antes del 20 de octubre del año pasado, ¿qué hizo? Le adjudica un contrato para un software, programación para las pensiones, que las AFPs lo tienen, como tú sabes, las AFPs tienen eso y funciona. ¿Para qué compra de otro? 5 millones de dólares y les paga anticipo el ministro de Hacienda de 3 millones de dólares sin boleta de garantía, para que la gente entienda. Cuando el Estado va a comprar algo, tiene que pedir una boleta de garantía de buen cumplimiento de la carretera, del hospital, de la salud o del sistema de programación. Eso le pides al alcalde de Uncía. ¿Cómo no le vas a exigir eso al ministro de Hacienda, que dio 3 millones de dólares que se han perdido sin boleta de garantía? Y después de la elección, por lo mismo, a una empresa panameña, de CISDE, pasó a Henshin, a otra empresa, le dio 11 millones de dólares. Entonces cuando te preguntas, ¿por qué es tan baja la rentabilidad? Por Luis Arce, porque te obligaba a comprar a tasas bajas o te obligaba a invertir para inyectar liquidez en el sistema financiero a tasas bajas o porque se gastaba la plata de tus pensiones en regalarle a empresas vía corrupción sin boleta de garantía. Entonces, ese es un problema estructural, pero te reitero, a la gente que hoy está en el sistema con salario y cotizando, mejor piense en su vejez y ahorre el dinero. Ya vamos a hacer la reforma para que las AFPs te den la máxima rentabilidad. A los que salieron del sistema y hoy necesitan eso más que nunca y no van a recibir los montos suficientes, con toda apertura, que se dé ayuda. Sería bueno ampliar más este tema, pero el tiempo también es corto. Sin embargo, hay otras preguntas también que tenemos pendientes. En todos estos años, no solo de estos 14, sino los anteriores del siglo pasado, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz han sido los departamentos que siempre han tenido beneficios. ¿Usted considera que estos 3 departamentos nomás es Bolivia? ¿Qué pasa con Oruro? ¿Qué pasa con Pando, Beni? No, todo Bolivia somos todos. Y te voy a dar varios ejemplos en esa discusión que existen. Mira, cuando llega la crisis 2001-2002, golpea a todo el mundo. Y golpea más duramente porque esa crisis no fue por desfalco del MAS, no fue por coronavirus, fue porque bajaron los precios de los minerales. ¿Dónde golpeó eso? En Oruro y Potosí. ¿Qué hicimos nosotros? El PLANE. Y de los 60.000 empleos que generábamos pagando sueldos cada mes, casi la mitad, 30.000, eran en Oruro y Potosí. ¿Por qué? Porque ahí estaban los precios bajos. Y salvamos las cooperativas. Pregúntales, el 2001-2002, ¿quién pagó las planillas de las cooperativas? Y después me dicen neoliberal, imagínate. La única vez que el Estado pagó planilla. Bueno, Evo Morales les pagó las planillas a las petroleras extranjeras. Yo se las pagué a las cooperativas mineras cuando estaban en un momento muy duro y difícil, y salvamos a Oruro y Potosí. Junto con eso, el desarrollo de todas las carreteras. Yo en mi vida pública hemos trabajado para hacer realidad Patacamaya, Tambo Quemado, Río Seco, Desaguadero, para con Bacovich, la doble vía de Oruro. Hicimos la reforma de caminos para que se haga, yo sé que terminó años después, pero para que se inicie las tareas de la doble vía. La bajada de Puente Méndez, Potosí, lo mismo. El tema es que llegó un gobierno
que abandonó todos los sectores productivos. ¿Qué proyecto minero ha hecho Evo Morales en las zonas de Oruro y Potosí? Yo te puedo decir que trajimos la inversión de San Cristóbal, de San Vicente, de San Bartolomé, que él se la gastó. Hicimos la atracción de gas para que tengamos reservas en Tarija, en Chuquisaca, otro poco en Santa Cruz. Él se las farreó. ¿Él qué industrializó? Nada. No es que se olvidó de Oruro. Pregunta en el Alto, estoy llegando allá más tarde. El Alto se movilizó en octubre de 2003. 50.000 millones de dólares le entraron a Evo Morales en 14 años por esos recursos del IDH por los que había luchado Bolivia entera y el Alto. ¿Qué hizo en el Alto? ¿Alguna industria? Nada, todo era en el Chapare. Bulo Bulo en el Chapare, aeropuerto en el Chapare, estadio en el Chapare, la fábrica de azúcar, papel bol en el Chapare, cartón bol en el Chapare. Era el gobierno de los cocaleros. Y abandonó a todos y cada uno de los sectores con semejante cantidad de dinero. ¿Dónde estaba la industrialización? En la cocaína del Chapare y no en otros lugares. Y nos dejó rezagados en el tema minero, en lo de quinoa, en lo de soya, en lo de la castaña, en todo, porque se dedicó a gastar y malversar, como tú dices. La gente dice, sí, llegó dinero. Ajá, ¿y de dónde llegó el dinero? De los gasoductos, de los contratos que le dejamos, de los proyectos mineros que les dejamos. El único descubrimiento de gas que ha hecho Evo Morales, aquí en Cauasi. Y yo me quiere meter preso por eso, porque yo empecé a la exploración, o yacimientos, no yo, fue yacimientos que empezó a explorar. Entonces yo entiendo el sentido de frustración y de abandono de Oruro, pero te quiero decir que no es solo de Oruro y Potosí, también lo es en el Alto si preguntas, y pregunta en Cochabamba también, fuera del Chapare, lo que ha sido la sensación de abandono de esta cantidad de recursos que se tiene. Y también pregunta en Santa Cruz, que con envidia hoy día ve que Paraguay produce 4 veces más soya que nosotros, y hace 20 años venían a aprender de nosotros. El retraso ha sido nacional y general. Y eso decía porque antes de la entrevista dialogábamos acerca de cómo encontraba Oruro. Y Oruro está casi igual que hace 20 años, no ha habido una transformación notable, nuestras calles son un desastre. La economía se basa en el comercio, si no fuese el tema del comercio, pues prácticamente Oruro desaparece porque la actividad minera es mínima. Y aquí viene otro tema que quizás también ha sido sostén de Oruro en todos estos años y hay que decirlo, lamentablemente ha sido el contrabando. ¿Sí? Si el contrabando no estaría vigente, yo creo que a este paso Oruro ya hubiese desaparecido. Entonces, ¿cómo podemos impulsar a una región tan estratégica, caminera, que vincula mediante los caminos con varias regiones, no solo de Bolivia, sino también con el exterior? ¿Cómo podemos trabajar en Oruro para que se pueda reactivar y se pueda cambiar esa cara tan pobre que tiene esta parte del país? Varios elementos. Primero, la reactivación minera. Qué triste. Mira, nosotros logramos atraer la inversión de San Cristóbal, que estaba en Potosí, cuando los precios estaban por los suelos. ¿Cómo no hubiera querido yo tener los precios que llegó a tener la minería el 2012, 2013, 2014, o los precios del gas? Han sido 4 o 5 veces más altos. Pero así es la historia. Evo Morales tuvo la fortuna de buenos precios, los proyectos que le dejamos y despilfarró todo. Hay que reactivar la minería, atrayendo esa inversión, garantizando que las cooperativas mineras puedan emitir títulos en la bolsa para captar financiamiento, para potenciarse con asistencia técnica, con captación de financiamiento. Ese es el marco para la renovación minera. Segundo, en la parte comercial, Bolivia tiene que ser el corazón integrador. Yo quiero que por aquí fluya la mercadería, el comercio, y ahí de Oruro hasta Puerto Suárez tienes un papel central que jugar con el ferrocarril bioceánico, con la red carretera de dobles vías, con acuerdos de integración comercial, que no nos pongan en desventaja. Tú dices algo muy correcto. ¿El contrabando qué es? Un tratado de comercio de una sola vía. De afuera entra sin pagar aranceles y sin embargo nuestra quinoa, nuestro vino, nuestro azúcar, nuestra soya tiene que pagar. Entonces es una locura. Imagínate, es como poner tú, usted véndame todo sin aranceles y yo mismo me pongo una barrera, que es lo que hacía Evo Morales, para yo poder exportar mis productos. Hay que hacer tratados de integración comercial para no tener aranceles y para ahí legalizar, formalizar todo lo que es la actividad comercial. Si la gente, mucha gente que entra a traer mercadería sin pagar aranceles, lo hace porque no quieren ser extorsionados por la corrupción gigantesca. Lo otro que hay que hacer es reformar la aduana y servicio de impuestos, que en su momento lo habíamos hecho. Y finalmente, un par de cosas más sobre todo esto. La visión de la Bolivia bioceánica pasa por el eje de Oruro. La Bolivia bioceánica de Atlántico a Pacífico, de Brasil por China, pasa con Oruro. Pero imagínate la actividad comercial, que es el sostén de Oruro, multiplicarla 4, 5, 6 veces más. Y lo último sobre esta materia, baterías de litio.
todo el corazón occidental, todo el cinturón occidental del Alto, pasando a Oruro, hacia Potosí, va a estar, me dan 5 años, vamos a traer toda la inversión para llenarla de fábricas que hagan manufacturas, especializando a diferentes zonas. En este lugar hago baterías de celulares, en este otro lugar hago baterías de computadoras portátiles, en este otro lugar hago las baterías de los relojes, en este otro lugar hago las baterías de los autos especiales. Eso genera decenas de miles de empleos. Te doy, ¿por qué creo en esta idea tanto? Te digo 2 cosas muy claras en esa materia. Yo era un joven ingeniero de sistemas de IBM, jovencito. IBM inventa la computadora personal, esa que todo el mundo tiene y que ahora ya llegó al celular. ¿Sabes qué empieza? Yo fui a la fábrica de Boca Ratón, Florida, y recuerdo que un señor, un muchachito, ingenierito recién graduado, dice, en el Asia hacen más barato el disco duro de 10 megabytes. Mi reloj tiene 50 veces eso, pero en ese entonces ese era el disco duro más grande, con los disquetes más grandes y demás. Vamos a empezar a hacer en Asia el disco duro. Y empezaron a hacer en Asia el disco duro. Hace 25, 26 años. Hoy día hacen todas las computadoras en Asia. Porque del disco duro pasaron a la tabla, al armazón, todo, como tú sabes. Así, empecemos a hacer baterías. Y después alguien dirá, si hacemos la batería, hagamos el celular. Si hacemos el celular, hagamos la computadora. Así vayamos subiendo. Y lo otro que te decías como base para esto. Yo trabajé duramente, fui a Santa Clara, California, porque un amigo mío, José María Figueres, presidente de Costa Rica, trajo la fábrica de Intel, los chips, los cerebros de las computadoras, a Costa Rica. 4.000 millones de dólares de exportaciones, altísimo valor agregado. Todos los jóvenes trabajando. Maravilla para Costa Rica. Yo quería traerlos acá. ¿Sabes cuál es el lugar ideal? El altiplano. Clima templado, baja refrigeración. Faltaba, porque nos quedamos en segundo lugar y no pudieron venir a Bolivia, se fueron a otro lado. ¿Sabes qué nos faltaba? Jóvenes tecnológicamente aptos para encarar ese desafío, que el año 2000 no había. Pero en 2007 llegan los iPhones, llega el Android, nuestros jóvenes han aprendido solitos a programar y hoy día sí tenemos la gente joven, tecnológica, interconectada, adaptada, adecuada, para atraer esa inversión, para hacer programación, para hacer baterías de litio. Imagínate tú llenar del Alto a Potosí, así como es en Bangalore, India, como es en California, como es Shenzhen, China, toda la fabricación de baterías de litio y crear todo ese ecosistema. Yo lo voy a hacer eso realidad y es como el gas. Tú me dices, ¿va a estar todo funcionando en 5 años? No, yo no quiero hacer cosas para mí. Quiero eliminar la reelección presidencial inmediata. Lo he planteado. Es veneno para la democracia. Yo quiero hacerlo para Bolivia. Yo me fui con orgullo el 2002 diciendo, ahí está el gasoducto y ahí está la condonación de la deuda externa. Yo no sabía que le estaba dejando a Evo Morales un país lleno de gas, con ductos y contratos, y un país sin deuda externa. Pero le sirvió a Bolivia. No importa, eso quiero hacer yo. No quiero hacerlo para mí. Quiero que Bolivia puede empezar a hacer acá. Y podrás poner primero 3, 4 fábricas y el siguiente quinquenio 3 o 4 más y después más y más. El mercado de baterías de litio es de 50.000 millones de dólares, mucho más que el gas. Tenemos la mitad de las reservas. ¿Por qué no podemos aspirar a manufacturar 20, 30% de esas baterías de litio acá? Y ese mercado se duplica cada 5 años. Y hoy día tú conoces la realidad. Hay una empresa, Tesla, que vende autos eléctricos y vende 20 veces menos autos que Toyota o Volkswagen. Y en la bolsa vale más. ¿Por qué? Porque la gente vale más lo que haces para futuro. El mundo de quemar gasolina y diésel va a quedar atrás. El mundo de vehículos, de baterías de litio, viene. Y si tenemos la mitad de las reservas de litio, hagamos de Bolivia la capital mundial de manufactura de baterías de litio. Con cocaleros no se pudo, con ingenieros se va a poder. Bueno, es una propuesta que abre la esperanza para que no solo Bolivia, sino Oruro sobre todo pueda salir de este abismo económico, social en el cual se encuentra. Nos hubiese gustado dialogar mucho más porque teníamos mucho más preguntas, porque la verdad sí, o sea, el tiempo vuela. Hay temas que necesita saber la ciudadanía, que necesita que también los candidatos puedan disipar esas dudas y esas preocupaciones que tienen, porque estamos viviendo una etapa trascendental para Bolivia. Va a ser una elección no cualquiera, va a ser una elección histórica definitivamente. Entonces todos los ciudadanos están pues a la pesca de saber qué es lo que van a hacer nuestros candidatos de aquí en adelante y si es que ganan obviamente la silla presidencial. Hablemos de la campaña ya para cerrar esta entrevista. Sí. Tiene que ser una campaña, bueno, la anterior semana estuvo Fernando Camacho acá y con él planteábamos y decían, tiene que ser una campaña muy inteligente,
justamente por el tema de las restricciones, por el tema de cómo llegar al ciudadano y cómo llegar al ciudadano que ha sido adoctrinado durante 14 años, porque lamentablemente es como si solo un partido político está en su mente. Entonces, ¿cómo romper, digamos, esos esquemas y cómo hacerle entender a la gente de que hay opciones también diferentes y distintas? A ver, pero sí, ha habido un partido abusivo, dominante de 14 años. Muchos lo han padecido, yo lo he sufrido judicialmente y la persecución. Como te decía, soy el único expresidente con sentencia por haber denunciado corrupción hace 10 años y mira cómo es el mundo, que el infeliz que hace esto sigue dando vueltas y lo quiere hacer senador a Evo Morales violando la Constitución. Hemos enfrentado a Evo Morales y a ellos conscientes de que ha habido un enorme despilfarro, que tuvieron la mejor coyuntura económica, producto de la herencia que les dejamos y de los precios altos. Pero Bolivia no se dejó doblegar, a diferencia de Venezuela, donde he estado varias veces. Tú sabes que yo ayudaba a luchar a Venezuela porque pensé que, como pasó hace más de 2 siglos, había que liberar al padre para liberar al hijo. Venezuela libre, llegó Bolívar y Sucre, nos dejaron el nombre, nos dieron independencia. Y como Venezuela y Chávez se apoderaron de Bolivia, pensaba que había que liberar a Venezuela primero, era casi una condición. Y resulta que dimos la sorpresa. Aquí nosotros peleando por el 21F y demás cosas. Buena noticia, a fin de mes el Tribunal de la Corte Interamericana en San José tiene audiencias, estaré en ellas, para tratar el tema de la reelección como derecho humano. Y van a fallar de que no es derecho humano. Y que Evo Morales fue un golpista que desconoció la Constitución, y la gente de Bolivia, la gente joven que despertó y se movilizó diciendo Bolivia dijo no, va a tener razón, gracias por movilizarse. Y el pueblo boliviano y la juventud que con pititas salieron a decir nadie se cansa, nadie se rinde, les garantizo que si nos dan el voto, yo tampoco me canso, yo tampoco me rindo, yo llego a la punta del Illimani, yo no me dejo, yo no me he corrido, he seguido acá, y si nos dan la oportunidad, les garantizo que reconstruimos la economía para que no pase lo de Argentina, que quede esa nostalgia económica y que retornen los autoritarios. Y si me dan la oportunidad, les garantizo que los ladrones que desfalcaron al país con semejante latrocinio 14 años, responden ante la justicia nacional e internacional y devuelven el dinero. Y lo vamos a hacer esto con unidad. Y yo quiero a la gente joven que despertó con Bolivia, dijo no el 2016, que el 2019 salió a las calles a luchar, porque viste la controversia, que Áñez decía que Mesa, disculpe, yo estaba ahí. No fue ninguno, fue la gente joven, fue la policía, fue la gente movilizada con pitito en mano. Y fue la auditoría de la OEA, que tú sabes que fue determinante. Y solito yo la respaldaba. No la hice yo, no pretendería, pero sabía lo que... Yo hice una en Honduras, sí. Y desconocimos el resultado de Honduras cuando presidí la misión. Eso me daba el conocimiento internacional para respaldarla. Cuando Carlos Mesa la rechazaba, cuando nadie la quería, el CONADE pedía que se vayan. Y la auditoría del 10 de noviembre... precipita la renuncia de Morales, pero junto con esa movilización épica de la juventud que se puso de pie. Entonces no estoy seguro que comparto plenamente que lo único que hay es el MAS, porque si hubiera, seguirían en el gobierno. La juventud abrió los ojos y no los va a volver a cerrar. Y quieren un futuro de libertad con democracia, de prosperidad, de bienestar, con una propuesta y una candidatura que reconstruya la economía, que garantice que la democracia no la perdemos nunca más en unidad nacional y que abra las puertas a la gente joven a que participe en este proyecto como las tenemos abiertas, no porque les toca, porque la generación, por el tiempo. Yo por la gente joven quiero hacer lo mismo que se hizo por mí en mi país. Yo era un joven ingeniero, graduado con maestría, y me dieron oportunidad a los 29 años de tener manejaba el Viceministerio de Inversión Pública y Cooperación, a los 31 años ministro de Hacienda, a los 37 años vicepresidente. Con Evo Morales eso no se podía. Los jóvenes tenían que ir a amarrar los guatos del tirano, tenían que ir a aplaudir los sábados. Yo quiero a los jóvenes darles la oportunidad que mi país me dio a mí. Trabajar 5 años y que después los jóvenes sigan adelante con esa Bolivia, corazón verde digital, democracia y libertad, prosperidad, empleo, con baterías de litio, sin narcotráfico, sin corrupción. A eso los invito, si nos dan el apoyo, eso lo haremos. Respuestas cortitas a las siguientes preguntas. Está circulando un video de Tuto Quiroga. Es un video del año pasado, sí, donde alienta a Carlos Mesa para que voten por él. Ay. ¿No es un poco contraproducente para esta campaña electoral? No, eso muestra la desesperación. Y he respondido, he sacado otro video, lo puedes poner ahí, he respondido eso. A ver, don Carlos Mesa siempre, cuando le cuestionan cosas con fundamento,
No responde, ¿no? Y siempre dice guerra sucia, guerra sucia. No haga pues guerra sucia, le he dicho. Es decir, ¿cómo van a circular como si fuera de hoy día sin fecha? Cuando estoy con saco azul, ¿no? Y una corbata, que grabé el año pasado. Y ojo, yo desde que este siglo, del 2005 para adelante, ha habido, el 2002 yo terminé la presidencia. Desde que dejé, ha habido 8 elecciones. 4 nacionales, 4 regionales. En 2 he participado, nacionales. En las otras 6 no he participado. Siempre, cada vez, he pedido el voto por la alternativa opositora al MAS de frente, públicamente, antes de votar. A don Carlos Mesa nunca lo he visto hacer eso. Él pidió que voten por mí el 2005, pidió que voten por Manfred el 2010, no lo vi, no lo escuché. Entonces no hagan eso. La angustia y la desesperación, porque saben que somos el único proyecto que da respuestas económicas que está creciendo, los lleva. Han gastado fortuna, circulado por todo lado ese video, del año pasado como si fuera de este año. Además, oiga, qué tontitos, lo hubieran hecho pues el 13 de octubre, les hubiera ido mejor con eso, no, ahora porque está bien, he respondido, y la gente, yo no tengo problema, está grabado cuando pido el voto por Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, de frente, lo fui y puse la papeleta diciendo eso. Juan del Granado, que había sido socio del MAS, fui y voté por él para que sea alcalde de La Paz, yo voto en La Paz. Por Revilla también lo hice, hasta por Pazzi voté, conociendo quiénes eran y no comulgo con ellos. Pero yo no me equivoco, cuando está el MAS, cualquiera que esté al otro llado, es mejor. Don Carlos Mesa, ¿por quién votó? Ya que está ahora recordando, sí, yo pedí que se vote por él, y no dije por su programa, no dije dije para sacar a Evo Morales. Clarito era el mensaje, para sacar. Misión cumplida, ¿no es cierto? Lo sacamos. Qué bien. Entonces, que ellos expliquen por quién votaron, sería bueno. Creo que sería interesante saber 2005, 2009, 2014, nacionales, regionales, por quién votó don Carlos Mesa. Ojalá que no haya sido por Evo Morales. ¿Considera que Áñez y Murillo se hayan convertido en los jefes de campaña del movimiento al socialismo? No, yo creo que la transición ha sido dañada porque entraron en campaña, más allá de las personas. Lo dije en enero y lo ratifico. Prefirieron hacer campaña antes que hacer historia. Tenían una misión histórica. No olvides que estamos en tiempo extraconstitucional. El mandato feneció el 22 de enero. El Congreso y el Tribunal Constitucional ampliaron el mandato con un solo fin, hacer elecciones. Y no que sea trampolín electoral. Y claramente en enero, cuando esto pasó, grabé un video también de frente, saqué el mensaje y dije que esto iba a generar ingobernabilidad en el Congreso, dicho y hecho, que iba a traer enormes problemas económicos, dicho y hecho, que iba a dañar la transición desde el punto de vista internacional, porque iba a haber gente afuera que iba a decir, ajá, que la mentira de Evo Morales algo de razón tiene, golpe, ¿por qué? Porque los que entraron por la ventana se quieren quedar en la casa, y todo eso tristemente ha sucedido. Yo en enero dije claramente que estaba en contra de esto, lo ratifico y más aún hice la propuesta de fondo. Ojalá que la gente del gobierno, ojalá que de Luis Arce y el MAS, ojalá que los otros candidatos se pronuncien. Camacho lo ha hecho, qué bien. En enero he planteado, hay que eliminar la reelección presidencial inmediata. Es veneno para la democracia. El 64 la perdimos por 18 años, por la reelección presidencial inmediata. Con Evo Morales, 14 años de autoritarismo y casi nos quedamos sin democracia. La transición ahora, dañada otra vez. Hay que eliminar la reelección presidencial inmediata. Esa es la respuesta estructural. Ojalá que otros candidatos se pronuncien. Sé que incomoda al gobierno de transición. Y incomoda al MAS mucho más. Ya prácticamente en la parte final, 6º lugar a nivel nacional según las encuestas, sí. 4º lugar en el departamento de Oruro. ¿Son creíbles estos datos? No, a ver, lo que yo nunca he comentado encuestas, ni las mías las comento porque me inhabilitan, y no las comentaba cuando era ilegal. A la gente quiero explicar lo siguiente. La ley 026 de junio de 2010 es copiada de Venezuela. ¿Qué buscaba? Manipular la información. Solo se pueden publicar las encuestas que ha aprobado el MAS. De empresas encuestadoras, muchas de ellas con jugosos contratos del gobierno. Entonces, si aquí, en vez de esta agua, este programa te lo patrocina Coca-Cola, y Coca-Cola te dice que he hecho una encuesta, adivina tú quién va a ganar la encuesta. Tú conoces, esa es parte de la manipulación. Hemos hecho una carta, te la voy a pasar, de 29 páginas al órgano electoral, mostrando el nivel de desviación en las encuestas, no de las que venían 4 meses antes, de la última que presentaban. Los niveles de desviación son gigantescos. Decían, y te puedo mostrar, que la señora Jessica Jordan era gobernadora del Beni. Decían que el sí iba a ganar, varias de ellas. Y ninguna le acertó los niveles.
Decían varias de ellas que Evo Morales ganaba en primera vuelta. Te puedo mostrar encuestas de Mori que ahora ha salido, que mostraban que Ortiz estaba encima de Chi, que Evo Morales ganaba en primera vuelta y demás. Eran parte, por eso no pierdo el tiempo con eso. Si quieres divertirte una noche de insomnio, te doy la demostración en 29 páginas de todo esto. Y te hago una pregunta, ya que es un tema de fondo metodológico. Soy ingeniero, te lo puedo decir. ¿Cómo haces la encuesta? Marco muestral. El marco, una muestra, porque no puedes encuestar a los 7 millones de votantes. ¿De dónde viene la base de datos? Del censo y del padrón electoral. En encuesta telefónica, en medio de la pandemia, si quieres hacer una muestra representativa, mitad mujeres, mitad hombres, por edades, distribuido por ingreso, por título profesional, por actividad, ¿quién tiene la base de datos de los celulares? No existe. No hay. Es ilegal. Si tú vas a Entel y le pides, deme la lista de sus clientes, no te la pueden dar. Es ilegal que te la den. Solamente con ese detalle te muestra lo que está pasando. Sabemos cómo es la posición y sabemos que la gente está preocupada por la economía y muchos que no quieren que vuelva el MAS y saben que tenemos la única propuesta que salva la economía y que te garantiza que el MAS no vuelva más y por eso estamos tranquilos camino al 18 de octubre. Bueno amigos, de esa manera hemos llegado al final con la presencia de Jorge Tuto Quiroga, quien es candidato por la Alianza Libre 21. Hoy visitando el matutino La Patria, hemos hecho un pequeño análisis de la situación del país, cómo se encuentra, cómo ve el candidato. Hemos conocido las propuestas y los pilares de su plan de gobierno y obviamente también nos ha respondido algunas cuestionantes y preocupaciones que eran importantes conocerla, principalmente para la ciudadanía. Muchas gracias por estar presente acá. Dígale por favor a los orureños su compromiso de ratificar todo lo que usted nos ha manifestado en esta tarde. Muchas gracias por la oportunidad de estar en La Patria. Para mí tiene un significado emocional personal estar en un medio en Oruro. Mi abuelo Fernando Ramírez Velarde, nunca lo conocí, falleció a los 35 años, se fue muy joven. Y cuando uno muere joven, pues se queda así alto, lindo, inteligente, joven, buena persona. Nos pusieron Fernando a todos, a mí, a mis primos y demás. Él vivió en Oruro, fue el director de La Mañana, se llamaba. No sé si alguien se acordará, ¿se acuerda? Sí, La Mañana se llamaba. Y escribió una de las grandes novelas mineras, Socavones de Angustia. Se fue muy joven, tristemente él. Falleció, que está enterrado en Cochabamba. Y me imagino cómo, y se vino aquí no solamente a dirigir ese periódico, sino después a vivir en las minas y a escribir las vicisitudes que enfrentaba a las familias mineras. ¿Y qué puso en ese libro de hace tanto tiempo? El personaje principal no era un minero, era un profesor Lizarazo, que a través de la educación venía a la superación del hombre. Y sigue eso siendo absolutamente cierto. No en papel, como escribió él, sino digital, con tecnología, con el mundo que vivimos. Pero mi compromiso con Oruro y con Bolivia entera es garantizar que nosotros reconstruimos la economía preservando la estabilidad. Asegurarles que conmigo la democracia y libertad serán para siempre y nunca más vuelven los que las dañaron y pisotearon. Y que lo haremos en unidad, con esa unidad reflejada en esa novela minera de Socavones de Angustia. Y hoy le agradezco a Oruro, a la gente que se adhiere al proyecto, que se pliega, sigan viniendo, les agradecemos, Angie los espera, sigamos trabajando. Y aquí hemos tenido la ocasión en la mañana, como siempre, casi siempre hacemos que venimos a Oruro, de ir a encomendarnos a la Virgen del Socavón. Y esa es la realidad de mi vida. Mi abuelo escribió Socavones de Angustia y aquí estoy pidiéndole la bendición, no a la angustia, sino a la Virgen del Socavón, y pedirle que crezca sana y buena mi primera nieta, que llega en febrero del próximo año. Mi hija Vanessa me va a coronar de abuelo, y le pidió a la Virgencita que crezca sana y buena. Sofía Elena se va a llamar mi nietita, que llega en febrero, seré abuelo, y que tenga yo la oportunidad de asegurarme que ella tenga una patria, aquí desde el periódico La Patria, que permita que todos los niños y jóvenes tengan la Bolivia que quieren en su tercer siglo republicano. Muchísimas gracias.